Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien, como siempre. Y nada, seguimos con un vídeo, vamos a seguir hablando de la floración. Y en este caso vamos a hablar de una pregunta que también se hace la gente de la flor loca del aguacate. Aquí lo que estamos viendo, lo digo desde el principio, no es la flor loca, esto es la floración buena que, que tiene el aguacate una vez al año aquí en Canarias. Yo voy a hablar un poco de aquí de Canarias porque de otras partes del mundo sí sé que hay eh, más de una cosecha al año. Pero aquí como tenemos las estaciones tan marcadas, eh, pues tenemos una cosecha al año. Desde ya lo digo. Antes que nada, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campanita. Tenéis que apretar el botón de suscribirse y el botón que está al lado, el de la campanita, porque si no YouTube no notifica de, de cuando se suben nuevos vídeos. Y nada, decir que que también para consultas personalizadas por un pago mínimo hay un número de WhatsApp, me podéis preguntar por ahí sin compromiso y me podéis mandar fotos de vuestras plantas si tenéis algún problema y tal, e intentaría resolver el problema por eso, por un mínimo pago y pues nada, cualquier cosa me consultáis por ahí por WhatsApp. Ahí estamos viendo una flor, una panícula. Y eso se llama panícula, seguimos con el vídeo. Eso se llama, las flores, ese ramillete de flores así, se llama panícula. En la floración loca a veces pasa, a veces no, suele pasar aquí en Canarias. No digo en mi finca, porque mi finca es pequeña, pero yo estuve trabajando en una finca más grande, de, yo qué sé, 400 o 500 plantas de aguacate que tenía. Y, y a veces había una pequeña floración loca, pero aquí no tenemos esa floración. A veces hay floración loca, pero no, aparte de que el cuaje es bastante malo, o sea, prácticamente no, o sea, nosotros tenemos una cosecha al año, es la que tenemos aquí en Canarias. O sea, la gente que me está escuchando y tal, eh, a veces sí ocurre que hay una pequeña floración, pero muy débil, muy poco. Alguna rama que echa alguna flor y alguna rama que esa flor te cuaja algún fruto que sinceramente muchas de las veces no llega ni a madurar bien. Entonces nosotros no tenemos varias producciones al año, ¿vale? Entonces, tenemos una producción de aguacates al año y la flor loca nuestra es esa. Es lo que se le llama aquí la flor loca. Pero prácticamente eso, que ni la contamos. O si coges un aguacate, eso es para comer, ¿sabes? No se cuenta para vender. Es que no sale muy mala esa floración. Sin embargo, según me he informado un poco, no puedo hablar en otros países de pues, climas como más tropicales y tal, sí cosechan más de una vez al año y tienen varias floraciones. Entonces, eso depende del país, del clima y todo esto, ¿vale? Entonces es una de las preguntas que se estaba haciendo la gente, la flor loca del aguacate, qué es eso de la flor loca y tal. Y claro, es que depende de donde tú me estés viendo, depende del país, pues se le dan diferentes nombres a las floraciones, ¿no? Vi que no sé si era México o dónde era, que había como tres o cuatro. No recuerdo, es que eso lo vi hace tiempo. Entonces, no sé si era México, me parece que era México o era otro país, que cogían hasta más de dos producciones al año. Entonces, claro, eso aquí no pasa. Aquí son estaciones muy marcadas, primavera, verano, otoño, invierno. Ahora empieza la floración, tal. Estamos en invierno, vamos a pasar a primavera. Y nada, así está en el tamaño de las flores. Este vídeo es reciente, así está el tamaño de las flores. Y decir que eso, que esto no es una floración loca, esto es la floración normal de los árboles de aguacate para la siguiente cosecha, siguiente producción. Ya seguiré sacando vídeos de cómo va la floración, perdón, cuando el fruto se hace bolita, que es bueno hacer alguna aplicación de calcio, hacer la aplicación de esto de caldo bordelés para que, como digo siempre, el caldo bordelés o el cobre solo una vez o dos al año, no se puede hacer más, para eliminar problemas con trip, con atranosis y todas estas cosas. Atranosis, más que nada los hongos, las bacterias y todo esto, ¿no?
Entonces eso, pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Entonces eso, decir que la floración loca aquí en Canarias prácticamente no se puede contar, porque no sacamos cosecha. Hay algunas ramitas, algunas cosas, hay veces que hace ahí una pequeña floración loca, tal, muchos frutos ni llegan a madurarse bien, y eso que las plantas están nutridas, por eso, porque es una floración muy loca, muy débil, no se cogen kilos. Si coges un aguacate en la floración loca de aquí, de Canarias, pues es para llevar para tu casa, para comer, para eso, prácticamente no tenemos... o puede haber una pequeña floración loca, pero o sea, ya la floración loca esa es súper mala, pues después el cuajado del fruto de esa floración loca, estoy hablando de aquí, de Canarias, de lo que yo he visto, después el fruto de esa floración loca, muy poca fruta en esa floración, y muchas veces ni la fruta se desarrolla bien, o sea que... Porque claro, porque no es el clima, no es el momento ideal de una floración. Eso la verdad que no sé bien por qué pasa. Normalmente yo pienso que puede ser por un estrés de la planta, o por los cambios de tiempo, por cambios climáticos, que por ejemplo estás en verano y de repente te llega un frío y de repente te llega un calor y la planta se queda así como que no sabe muy bien dónde está o algo así, es lo que pienso yo. Pero eso, que no se cosecha, no hay cosecha aquí en esa floración loca, porque es muy mala. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo, espero haber respondido a esta pregunta. Como digo, esto es aquí en Canarias. Después en otras partes del mundo sí hay varias floraciones, no me voy a meter ahí porque no tengo el suficiente conocimiento, pero sí he visto que hay varias floraciones en otros países, y varias cosechas al año. Entonces pues más que nada eso, hablar que eso es aquí en Canarias. Bueno, para cualquier consulta, al WhatsApp, consulta personalizada, si tienes algún problema en tus plantas que te pueda ayudar o algo por un precio económico, vía WhatsApp. Y nada, espero que todo bien, y un saludo.